Muy buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 5 de septiembre del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, recordemos algo importante unos años atrás. Existió un cartel de la toga y pues ese cartel de la toga supuestamente uno ya pensaba que eso había desaparecido. Pero resulta que en los nuevos tiempos volvemos a ver las sombras de que eso existe. Y pudimos de eso darnos cuenta bastante bien con la elección del nuevo magistrado a la Corte Constitucional, el señor Carlos Camargo. El señor Carlos Camargo fue defensor del pueblo. En la época del estallido social 2021, murieron 80 personas y el señor en lo más mínimo se asomó para decir, venga, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El señor se la pasó en su finca, descansando e ignorando todos estos acontecimientos que pasaban. Por otro lado, un reporte se presentó en Señal Investigativa, donde se habla de que el señor Carlos Camargo nombró familiares de los magistrados y claro, hay una cosa, se dice en un artículo de la Constitución que los familiares, o sea, todas estas personas que tienen una consanguinidad o parentesco con la persona, no pueden votar, no pueden elegir, no pueden favorecer. Y pues aquí lo que se está observando es que el señor Carlos Camargo fue favorecido a razón de ese clientelismo. Los colombianos observamos con preocupación que en la Corte Constitucional se supone debe aparecer una persona, un juez idóneo que tenga la capacidad de manejar la justicia, la administración de la justicia. Pero nos damos cuenta que el Congreso, en el Senado más exactamente, y con los movimientos del señor J.P. Hernández, congresista de la Alianza Verde, han movido esos mecanismos para favorecer en la elección al señor Carlos Camargo. Ante esta situación, quienes inmediatamente reaccionaron ante esto fueron el señor Wilson Arias, senador del Congreso, Fabián Díaz, senador del Congreso, en el Senado, porque el detalle es que el señor Carlos Camargo llegó precisamente con esa tela o hilo de clientelismo. ¿Cuántas personas se habrán favorecido en el evento de haber elegido a este señor Carlos Camargo? Y entre ellos uno es el señor Germán Vargas Lleras. Entonces el Tiempo sacó una nota periodística que dice reacciones encontradas a la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte. Oposición celebra mientras el oficialismo asume una nueva derrota. Esta elección fueron 62 votos a favor y 41 en contra. El exdefensor del pueblo derrotó a María Patricia Balanta Medina. María Patricia Balanta Medina es una juez que lleva muchos años, lleva décadas, una mujer afrodescendiente y supremamente preparada, muy capacitada para poder ejercer ese cargo. Y aquí la señora muy preparada para ejercer ese cargo no la eligieron porque simplemente las masas aquí, los poderes se mueven aquí en función a tratar de llevar a esa Corte Constitucional para que quiebre, para que debilite, para que no deje pasar las reformas sociales del pueblo
Entonces mandan a un tipo político. Y nos hemos dado cuenta muchas personas que los políticos no están haciendo mayor cosa. Los políticos llegan al Congreso para desde ahí empezar a enriquecerse. Desde ahí empiezan a tener mucho dinero. Porque de hecho, en este país los que son ricos son los congresistas, los que no favorecen al pueblo, los que están del lado del Partido Liberal, que lo mueve César Gaviria, no liberalismo, porque de pronto en el liberalismo hay personas que sí están trabajando para el pueblo. Por el lado está el conservatismo, por otro lado está Cambio Radical, que son la mayoría, Centro Democrático, que son la mayoría, Partido de la U, la mayoría, aunque del Partido de la U solamente hay uno por el cual yo abogo, porque lo he leído bastante y he observado que es una persona muy supremamente honorable, y es el senador Antonio Correa. Entonces, la cuestión está, es que qué tristeza y qué vergüenza conocer que en el Congreso, en el Senado, los padres de la patria solamente aplican a elegir un fulano que en ningún momento, como defensor del pueblo, favoreció al pueblo. Se escondió o le dio miedo, no se enfrentó a las mafias, simplemente nunca defendió. Pero sí tuvo bastante que hacer mientras estaba en ese cargo, y era ir postulando en los diferentes cargos de la corte a familiares, con tranquilidad, con parentesco. Voy a ser el primo, la prima, el hermano, la hermana, el tío, la tía, qué sé yo, o la esposa, y favorecerlos para que luego, ya cuando este señor quiere arribar a la Corte Constitucional, desde la Corte Constitucional haya quien lo impulse y lo jale para poderlo colocar en ese puesto. Ahora que está en ese puesto, entonces surgen demandas. Vamos a mirar una de esas demandas, por ejemplo, la que interpuso el señor Wilson Arias. Vamos a mirarla. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Senador del pacto demandará elección de Carlos Camargo, silla vacía. Veamos un poquito lo que dice acá. Senador del pacto demandará elección de Carlos Camargo. Esto salió hace exactamente 24 horas. O sea, esto fue el día de ayer. El día de ayer hubieron muchas reacciones frente a ese tema, y vale que muchos de los colombianos y las colombianas estemos totalmente enterados de lo que está haciendo el Congreso, porque como lo dijo Daniel Quintero, este Congreso que tenemos actualmente hay que hacerle un reseteo total. ¿Por qué? Porque en este Congreso hemos podido observar que hay muchas personas que no están haciendo su papel como deben de ser, es decir, su papel como legisladores para fabricar leyes para este país, para mantener contentos a todas las sociedades, pero en especial el pueblo colombiano, que fue el que los eligió y los puso allí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese Congreso hoy por hoy hay muchos lobistas, son empleados de empresas que les están pagando salario, aparte del salario que les están pagando en el Congreso, que eso es un dineral impresionante, porque pues entre todos son 296 integrantes que tiene el Congreso. 296 por la cantidad de salarios que ellos se ganan en el año, multiplicado por 4 años, eso viene a ser una suma muy altísima, más de 1.000 millones de pesos. Perdón, no 1.000 millones de pesos, estamos hablando de más de 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que están allá operando como legisladores, como padres de la patria, no están haciendo su trabajo como es. Y los poquitos que lo están haciendo, que los podemos contar con la mano, María José Pizarro, ¿quién es más? Del pacto histórico hay muchos, ¿no? Pero de los que están de los otros partidos, lamentablemente, del Centro Democrático, ninguno se salva. Del Cambio Radical, ninguno se salva.
Del liberalismo habrán unos cuantos, pero otros son de la corriente del Partido Liberal del señor César Gaviria. Del clientelismo, del conservatismo, la mayoría que son de Efraín Cepeda, ninguno se salva. De los partidos cristianos, que se supone que deberían ser esos especiales que van por el pueblo y todo eso, ninguno de ellos se salva, ni siquiera Partido Mira, ni el Partido Caminos Justos y Libres, que son partidos de cristianos, que por cierto tienen cantidad de gente, pero no se salvan. O sea, ellos no están trabajando con el PAN, o sea, a favor del pueblo no lo están haciendo, están favoreciendo a esas élites mafiosas, esas élites corruptas, las están favoreciendo todo el tiempo. Entonces, todo esto es una gran sombra que se presenta en Colombia, se oscurece totalmente ese panorama y pues a raíz de todo eso, entonces hay también problemas tremendos en que la elección de ese señor Carlos Camargo para ser parte de la Corte Constitucional está muy minada de corrupción, muy minada de clientelismo, mucho movimiento de tráfico de influencias. Entonces, Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, anunció una demanda contra la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional con la finalidad de que ocurra, en este caso, lo mismo que pasó con Alejandro Ordóñez, dijo en referencia a la anulación de la reelección de Alejandro Ordóñez en el 2016. Es que en el 2016 Alejandro Ordóñez iba para volver a ser procurador general de la República, pero debido a muchas cosas no se dio y fue anulada su elección. Eso mismo ahora se está repitiendo. Entonces, como eso se está repitiendo ahora, entonces digamos que queremos conocer qué fue lo que exactamente pasó con el señor Alejandro Ordóñez en el 2016. Para eso recurramos un poquito a la inteligencia artificial que guarda cualquier cantidad de documentos en la biblioteca y nos puede como documentar un poquito más respecto a eso. Entonces, ¿qué datos, ¿sí?, en notas periodísticas del año 2016 sobre Alejandro Ordóñez se pueden paralelar con lo actualmente sucedido con la elección del señor Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Vamos a ver qué nos dan como respuesta a la inteligencia artificial frente a ese tema, para poder mirar lo siguiente. Entonces, miren lo que dice acá. Aquí tenemos un análisis comparativo entre el caso de Alejandro Ordóñez en el 2016 y el actual proceso de elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional en el 2025. Entonces dice así, paralelo entre ambos casos: nepotismo y nombramientos cuestionados, artículo 126 de la Constitución. Eso era lo que yo les estaba a ustedes diciendo desde el principio. Entonces, miren lo que pasa. Ordóñez en el 2016 dice, fue reelegido como procurador general tras nombrar a familiares de magistrados de la Corte Suprema, quienes lo respaldaron en la postulación y elección. Esto violó el artículo 126 según el Consejo de Estado y resultó en la anulación de su elección. Entonces, pues, si a alguien le pregunta a usted, oiga, ¿por qué usted no está de acuerdo con la elección de este señor Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional? Usted simplemente la respuesta más sencilla que puede dar es porque violó el artículo 126 de la Constitución. Y es que allí hubo nepotismo y nombramientos cuestionados. Nepotismo y nombramientos cuestionados significa que nombró, antes de esa elección, nombró familiares y los puso, ¿en dónde? En la Corte Constitucional. ¿Y por qué los pone allí? Para precisamente evitar que sea derribado. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona como este señor
que según dicen es un abogado, pero que ni siquiera tiene la capacidad para poder hacer rendición de sus propias cuentas, según lo que dicen algunos personajes del Congreso y otros que son periodistas. Entonces, ¿qué rayos puede este señor Carlos Camargo ofrecer a los colombianos y a las colombianas en la materia de administración de justicia y más en la Corte Constitucional? Nada, nada puede ofrecer. ¿Por qué? Porque simplemente es un político más. Además, el señor Carlos Camargo es una ficha del duquismo, es una ficha de Iván Duque. Ah, pues ¿qué más quieren ellos? Por eso estaban tan felices, brincaban, gritaban, así como alguna vez gritó y brincó el señor Miguel Uribe Turbay, que ya Dios lo tendrá en alguna parte. Así pasó aquí. El señor J. Fernández estaba re feliz allá poniendo su puño cerrado. Ah, lo logramos esto. ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Ellos atacan al pueblo colombiano. Y no es que ataquen a Petro. Ellos pueden decir, ay, odiamos a Petro, pero es que seamos tan conscientes y coherentes en esto. Si yo ataco a Petro, es porque estoy atacando al pueblo colombiano. Entonces, cada vez que yo ataco a Petro, ataco al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano es Petro. El pueblo colombiano, una cantidad de gente está con Petro, está con las políticas de vida de Petro, está conectado con el progresismo, y el progresismo simplemente es una fuente fuerte de pensamiento, de actuar, de motivaciones, de emociones, que lo único que hacen es que pues el país en muchas cosas mejore, porque hay progreso. Esto es el progresismo: progresar, mejorar, avanzar, prosperar, abundar. Entonces, por esa razón es que aquí la demanda muy probablemente, y yo estoy casi que segura, la demanda se dará. Se dará la nulidad de este nombramiento, de esta elección del señor Carlos Camargo. ¿Por qué? Porque simplemente el señor Carlos Camargo, como lo explicó Señal Investigativa, en un espacio en donde se televisó toda la información de ello, un domingo, no fue este domingo, sino fue por allá como 2 domingos atrás, se contó todo lo que estaba pasando con el señor Carlos Camargo, que es bueno que ustedes se remitan y vean ese video de la Señal Investigativa sobre Carlos Camargo para que se den cuenta muy bien qué fue lo que realmente pasó acá. Entonces, Camargo en el 2025 dice así: también ha sido criticado por nombramientos en la Defensoría del Pueblo a personas vinculadas a partidos que lo eligieron, incluyendo familiares de magistrados de la Corte Suprema que ahora lo ternaron para la Corte Constitucional. Expertos discuten que esto es una situación similar a la de Alejandro Ordóñez bajo la misma norma. Otro punto, el segundo, cuestionamiento sobre idoneidad y autonomía judicial. Idoneidad, es decir, el señor de leyes no tiene ni un céntimo de conocimientos como lo tiene la señora Balanta. La doctora Balanta sí tiene conocimientos en materia de justicia, y ella fue muy clara cuando dijo: aquí yo no me voy a arrodillar ante ningún político, aquí voy a ejercer de manera imparcial y con independencia total y con objetividad. Entonces, claro, esas 3 cosas como que no les gusta para nada a los políticos corruptos. Y ay, caramba, no llevemos a la señora Balanta, porque es que si la señora Balanta tal, entonces todo esto se derrumba. Y así lo dijo el señor Germán Vargas Lleras. Claro, para ellos es más fácil decir: postulemos a un político que nos va a seguir trabajando, nos va a seguir favoreciendo con el clientelismo, ¿no es cierto?, que él maneja, y así de esta manera nosotros muy tranquilamente y sabrosamente podemos seguir robando. ¿A quién? Al pueblo colombiano. Podemos seguir tumbando todas las veces que se nos dé la gana los decretos que establece el presidente Gustavo Petro en vías de mejorar las condiciones de los colombianos y las colombianas. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, en el caso de Ordóñez dice: su proceso, además de cuestionarse por clientelismo, fue protestado por no respetar la imparcialidad y por vicios de la implementación de la reelección. Y claro,
Eso mismo está pasando con Camargo. Es tan curioso ver esto que Paloma Valencia salió a decir que la doctora Balanta es 1000 veces mejor que Carlos Camargo, ella misma que es del uribismo. Y lo aceptó. La señora Paloma Valencia, a pesar de ser lo que es, aceptó que la doctora Balanta es 1000 veces mejor que el señor Carlos Camargo. Que yo personalmente ni siquiera la palabra doctor se le puede decir al señor Carlos Camargo. Pero la doctora Balanta sí, ¿por qué? Porque es una mujer completamente idónea y muy supremamente autónoma judicialmente en lo que sabe hacer. Entonces, por esa razón está el cuestionamiento. Miren, en Camargo dice, cuenta con fuertes críticas sobre su gestión en la Defensoría del Pueblo, por su clientelismo y por haberse nombrado a sí mismo benefactor político. Además, organizaciones han insistido en que se priorice idoneidad, probidad, independencia, género y derechos humanos en esta elección. Es que una persona que dice ser defensor del pueblo, carambas, ¿qué es lo que objetivamente hace un defensor del pueblo? Defender los derechos humanos del pueblo soberano. Pero este señor en algún momento lo hizo. Pregunto, ¿en algún momento lo hizo? No, jamás lo hizo. Por eso es que se cuestiona. Bueno, y viene otro punto más importante. Dice, impacto político en torno a la independencia judicial. Es que, ¿cómo creen ustedes que en la Corte Constitucional exista una independencia judicial si está movida por la política? Si está movida en el hecho de que, como es un político y llegó allá por eso, este señor no tiene absoluta independencia para decir esto está bien, esto está mal. No lo tiene, no posee eso. Hay una enorme dependencia. ¿Y esa dependencia quién, cómo se marca? En el hecho de que como fue favorecido, entonces ahora ¿a cuántos tendrá que pagarles el favor? En especial a Germán Vargas Lleras. Entonces, cada vez que Germán Vargas Lleras diga, señor magistrado de la Corte Constitucional, necesito que derribe el decreto que enunció Gustavo Petro de que favorecía a los pobres, de que favorecía a los ancianitos, de que favorecía a los jóvenes, de que favorecía a los niños, derríbelo, ¿no? Entonces, no se puede dar porque simplemente el detalle es que el señor como llegó allá prácticamente como una cuota, entonces tiene que pagar el favor. No puede trabajar de manera independiente judicialmente. Todo el tiempo estará bajo el marco de una dependencia judicial. Así está la cuestión. Entonces, en el caso de Ordóñez decía, aunque inicialmente salió victorioso en el Senado, su autoridad fue rápidamente anulada, generando debates sobre control institucional frente al poder político. Y en el caso de Camargo, su elección representa una derrota política para el gobierno de Petro, obvio, debilitando su influencia en el Senado y poniendo en riesgo las reformas clave como la salud o la ley pensional, debido a su cercanía con sectores tradicionales como son los de Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador. Entonces, carambas, ahí sí tremendo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias institucionales que quedan de todo esto, lo que se deriva de todo esto? Ordóñez, por ejemplo, terminó saliendo del cargo antes del cierre de su periodo. Aunque mantuvo sus derechos políticos, fue una eventualidad que se convirtió en símbolo del límite del clientelismo, institucionalmente permitido. En el caso de Camargo, su llegada al cargo pone en evidencia fragmentaciones políticas y posibles retrocesos en equidad de género y representación judicial. Algunos piden que se devuelva la terna para garantizar transparencia e idoneidad. Eso es lo que ha pasado aquí, lo que ha sucedido aquí. Entonces, en el caso, aquí tenemos a la señora Balanta y aquí tenemos al señor Carlos Camargo. Entonces, en una nota que sacó El País, el diario digital El País, dice, la oposición y el gobierno de Petro apuestan fuerte en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Eso se decía el día 3 de septiembre. ¿Sí? Y otra dice, un fuerte revés marca el inicio del último año legislativo de Petro, o sea, ayer, después de la elección del señor Carlos Camargo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? Que frente a estas cosas, ¿sí? Vamos a encontrar que hay muchos que no están de acuerdo con esa elección. Entonces, mira, dice acá, luego de una demanda interpuesta por De Justicia y otras organizaciones, el Consejo de Estado anuló su nombramiento en el 2016, refiriéndose a Alejandro Ordóñez. Entonces, como reveló La Silla Vacía, siendo el defensor del pueblo, Carlos Camargo entregó puestos a familiares y es el 41% de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron para la elección de ayer. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que existe un cartel de la toga en los nuevos días. Existe un cartel de la toga. Y esto también tiene mucho que ver con lo que hicieron en el Tribunal Superior de Bogotá al darle la libertad al señor Álvaro Uribe Vélez, que no debería haber sido. Pero como tal, aquí hay un manejo de poderes, entonces está jugando esto acá. Y esto, de hecho, esta elección de Carlos Camargo, ¿a quién cree que favorece? Pues al señor Álvaro Uribe Vélez, porque muy seguramente en el futuro este tipo va a terminar prácticamente sin tener que pagar cárcel ni nada de eso, y muchas personas que necesitan justicia no la tendrán. Pero esperemos que eso no sea así, esperemos que no sea así. Esperemos que realmente sí brille un poquito de luz de justicia y de verdad, y que ese tipo pues finalmente le anulen su elección como magistrado de la Corte Constitucional. Porque también hay otra cosa muy importante que dijo, y me refiero a Angélica Monsalve. Ahorita vamos a mirar la reacción de Angélica Monsalve, porque dijo, yo no acepto esa elección. ¿Sí? Entonces, de todos modos, las repercusiones de la elección de Carlos Camargo genera, es como huevos revueltos con política, ¿no? Entonces es tremendo. Pero vamos a mirar un momento, un punto más, que dice Angélica Monsalve Gaviria, fiscal de Hierro. Entonces, ella nos dice acá lo siguiente, vamos a echarle una miradita aquí al espacio de ella, en donde dice, por ejemplo, aquí, Angélica Monsalve, hace 2 horas. Entonces, leamos un poquito algo muy interesante que ella montó. Espérate, voy aquí a ampliarlo para que la gente que me ve lo pueda ver también y lo pueda leer. Dice así, la elección por parte del Senado de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional es tan ilegítima como la creación de la JEP. Les explico por qué. El plebiscito del 2 de octubre del 2016, convocada por Juan Manuel Santos para que la ciudadanía aprobara o rechazara el acuerdo final de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, tuvo como resultado el rechazo de la población colombiana, y aún así la JEP fue implementada sobre la base de un no, desconociendo la voluntad de las mayorías del pueblo. He allí el fracaso de la paz que se diseñó para durar 8 años. Y pasados esos 8 años no se ha habido avances serios, sí a la paz, pero con legitimidad ciudadana. Bueno, segundo, lo mismo con el señor Camargo. El Senado, entre comillas, representación del pueblo, ¿no? Cierre comillas, eligió a un señor señalado por la ciudadanía como nepotista, clientelista y corrupto, donde había un claro impedimento para ser escogido, rechazado por muchos, y aún así el Senado no le importó la voluntad de la ciudadanía, optando por elegir a un magistrado ilegítimo.
que seguramente tendrá las mismas mañas como magistrado de la Corte Constitucional que tuvo como defensor del pueblo y como magistrado del Consejo Nacional Electoral. El pueblo colombiano sigue valiendo menos que nada para estos inmurables. Una razón más para que nos organicemos y convoquemos una asamblea constituyente para quitarle el poder a los corruptos de siempre. Lo haremos después de la contienda electoral del 2026. Acuérdense ustedes colombianos y colombianas que en octubre se desarrollará esa consulta y ahí se va a definir quiénes van a ser los que participen en el Congreso. Y carambas, esperamos que Dios nos dé mucha luz para poder elegir correctamente la gente que va a ir para la Cámara de Representantes y los que van para el Senado. Y esperemos que no se vuelvan a colar esos mugrosos congresistas que no hacen no hacen nada. No tienen idea de leyes, no son nada que ver con la legislación ni nada de eso. Ellos no, como legisladores no tienen ni cabeza ni pies para hacer bien las cosas. Y pues es muy importante que la gente que se lance para el Senado o que se lance para la Cámara de Representantes, por Dios, échense en un enorme duchazo de estudio y aprendan a legislar. La legislación debe ser muy importante afinando con el pueblo colombiano, no en favor de los ricos de este país, porque los ricos de este país, como primero, ya tienen mucha plata, y segundo, tienen muchos beneficios, y tercero, ellos no van a estar como el resto del pueblo colombiano, mirando, rascándose la cabeza a ver, ¿será que sí habrá hoy empleo? ¿Será que hoy sí vamos a conseguir la papa? ¿O vamos a conseguir qué comer? ¿O será que hoy sí vamos a tener esto? ¿Sí? Entonces, esas son cosas que hay que pensarlas muy bien, muy bien. Es decir, aquí no se trata de que porque fulano, ay no, entonces venga, le regalo la firma. Miren lo que está pasando en las calles. El tal señor Abelardo de las Estrellas que pidiendo firmas a la gente cuando ese tipo dijo claramente en uno de sus tweets que él haría lo mismo que está pasando con Gaza. ¿Eso qué significa? A él le importa un bledo, podría matar mucha gente de una, como lo hace Benjamín Netanyahu. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas que tienen esa clase de pensamiento? Además que, no, tremendo, tienen un poco de cosas que no. El corte definitivamente es de un total corrupto. No sirve para Colombia, para esa Colombia profunda, esa Colombia humana. Entonces, así quedaron las cosas de lo que dijo la señora Angélica Monsalve. Entonces, otra cosa más dice acá, esta es la garantía que el Congreso le dio a los colombianos. La garantía, ¿no?, que le dio el Congreso a los colombianos al elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional respecto al acceso a la administración de justicia con tribunales independientes y transparentes. Es tenaz. Pero miren lo que es tan chistoso. Un señor llamado León sale a promover los logros de Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Y póngale cuidado a lo que dice acá. Fue un mediocre congresista por el Partido Liberal. Y como miembro del CNE, Colombia archivó el proceso que dice más cosas ahí, no leyó más. Más cosas dice aquí. Entonces, la representante republicana acaba de desafiar a Trump y terminó la petición de Mexicana para publicar los archivos completos de Epstein después de sufrir un ataque de pánico y hoy las víctimas de Epstein. Eso es otro tema. Seguimos aquí con el tema del señor Carlos Camargo. En el caso aquí lo dice Gonzalo Villán, hace 14 horas. Ya sabe el país que Carlos Camargo llega a la Corte Constitucional a seguir ejerciendo su profesión de corrupto impune, a vender sentencias. De razón la gente se hace tan millonaria cuando vende sentencias, ¿no? ¿Cuánto me das tú para lo que yo te ofrezco a ti?
así como cambió votos por puestos en la Defensoría del Pueblo para asegurar su nueva elección. El AMPA es superior al espato. Bueno, eso dice Gonzalo Guillén. Tremendo. Otra cosa más que se lee acá. Entonces, más detalles de lo que dice Angélica Monsalve. Esto fue el día 3 de septiembre. Dice, hoy es la elección por parte del Senado de la República de la nueva magistrada o magistrado de la Corte Constitucional. Lo que espera el pueblo colombiano que eligió a ese Senado es que sea ético, que tenga moralidad y proceda a rechazar al magistrado que entregó puestos a 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando era defensor del pueblo, para que fuera ternado para ocupar la magistratura en la Corte Constitucional, que además se retiró 3 meses antes de terminar su mandato para no quedar inhabilitado. De lo que sí infiere es que todo estaba cuadrado, calculado. Me refiero al alternado Carlos Camargo. La corrupción no puede seguir gobernando a Colombia. Ahí está. Entonces, tremendo. Entonces, otra cosa más que dijo Angélica Monsalve, dice, Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, electo por el Senado de la República, ganó la repartición de puestos y perdió la decencia y la ética. Seguimos en el cuento de por qué nosotros los colombianos y las colombianas frente a eso tenemos que seguir perdiendo. ¿Por qué rayos en estos puestos de la justicia no puede llegar alguien que sea idóneo, que tenga muchos conocimientos y además sea una persona completamente independiente? No, es tremendo. Es decir, el movimiento de poderes que existe en el Congreso es tan impresionante que lo que dice Daniel Quintero llena toda la realidad. Todo eso tiene que ir a la lavadora. Hay que lavar todo eso. Todo eso tiene que quedar limpio. Hay que limpiar todo eso. Hay que resetear ese Congreso. Resetear el Congreso. Es como decir, quito este sistema operativo que funciona mal y pongo uno nuevo que funcione bien. Así están las cosas. Entonces es tremendo, lastimoso y vergonzoso que este señor Carlos Camargo haya llegado como magistrado a la Corte Constitucional. Pobre Constitución, pobre democracia, pobre ciudadanía, pobres derechos fundamentales, decepcionar. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.